Me llamo Alejandro Cruz, tengo 42 años y soy agente de la Policía Federal Mexicana. Hoy les abriré mi corazón, porque hay días que nunca se borran de la memoria, sin importar cuánto tiempo pase. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han vivido una noche en la que todo a su alrededor parecía desmoronarse, en la que cada sonido, cada sombra, cargaba con el peso de la muerte? Si es así, entenderán lo que sentí. Y si no, quizás esta historia les ayude a ver cómo es vivir entre el miedo y el deber. Quiero que me digan en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país están viendo esto ahora mismo? Quiero saber qué tan profundo les llega a estas palabras, porque esa noche en Guadalajara no solo me pertenece a mí, sino a todos los que conocen la fragilidad de la vida ante la violencia. Amanecía cuando sonó el teléfono. El calor de la noche se me pegaba a la piel, como si el aire se hubiera detenido. La llamada provenía de una voz anónima, ronca y llena de pánico. Oficial, hay 15 hombres armados, han tomado las calles. Guadalajara ya no es Guadalajara, es como una escena de una película de terror. Por un momento pensé que era solo otra broma telefónica, pero unas sirenas a lo lejos me sacaron de dudas. En la radio de la patrulla, mensajes confusos hablaban de coches en llamas, disparos contra edificios públicos y conductores siendo sacados a rastras de sus vehículos. No había tiempo para reflexionar. Me puse el chaleco, ajusté la pistola al cinturón y salí corriendo a la calle, como quien se zambulle en un río oscuro, sin saber si volverá a la superficie. La ciudad parecía diferente. Incluso de madrugada, Guadalajara rebosaba vida. Vendedores nocturnos, jóvenes riendo en las esquinas, música que se filtraba por las ventanas abiertas. Pero esa noche, el silencio se veía interrumpido por explosiones lejanas. El olor a gasolina y pólvora mezclado con el calor creaba una atmósfera sofocante. La primera escena que vi fue un autobús bloqueando una avenida. Las ventanas estaban destrozadas y el fuego envolvía la carrocería como papel. Los pasajeros corrían desesperados, algunos con la ropa chamuscada, otros con niños en brazos. Una mujer cayó al pavimento y corrí a levantarla, viendo la desesperación en sus ojos. «Ya vienen», susurró con la voz entrecortada. Mi corazón latía con fuerza. 15 hombres armados quizá no parecieran un ejército, pero en una ciudad desprevenida, con ciudadanos indefensos, basta para paralizar miles de vidas. Sabía que cada decisión esa noche podía significar salvar a alguien o condenar a otro. La línea entre el héroe y el culpable era tan delgada como una cuchilla de afeitar. Logré llevar a la señora a una farmacia con puertas de hierro, donde otras personas se apiñaban en silencio, intentando esconderse. Un chico me tiró de la manga y preguntó, «¿Nos va a dejar aquí solos, señor?» Lo miré a los ojos y sentí mi inocencia aplastada por el miedo. No podía prometer lo que no podía cumplir. Simplemente dije, haré lo que pueda. Y me fui, tragándome mi impotencia como si fuera veneno. Seguí por las calles, guiado por el sonido de los disparos. Cada esquina traía una nueva señal de caos. Autos abandonados, cristales rotos, animales sueltos corriendo desorientados. En la plaza de armas vi sombras armadas moviéndose entre las bancas y las farolas rotas. No intenté avanzar, solo sería un suicidio. Simplemente observé desde lejos. La radio resonaba con órdenes contradictorias. Algunos decían que esperáramos refuerzos, otros nos instaban a avanzar. Pero los refuerzos nunca llegaban, y cada minuto perdido era una vida perdida. Recordé las palabras de mi padre, también policía. Hay noches en las que no tendrás manuales, solo tu corazón para decidir. Fue entonces cuando oí un estallido detrás de mí. Me giré y vi a 2 hombres enmascarados corriendo con rifles, disparando contra las tiendas. El sonido era ensordecedor. Cada bala rebotaba como un trueno en la oscuridad. Me escondí detrás de un coche y respiré hondo.
No podía dejarlos escapar, pero tampoco podía rendirme. Presioné la radio y pedí refuerzos, pero solo oí estática. Estaba solo. El sudor me corría por la cara y me temblaba la mano en el gatillo. Recordé al chico de la farmacia, a la mujer tirada en el asfalto, a todos los atrapados en esa pesadilla. Si me retiraba, ¿cuántos más caerían víctimas? Cerré los ojos un segundo, armándome de valor. Al abrirlos, apunté y disparé. El primer disparo impactó en la pared junto a ellos, revelando mi posición. Inmediatamente se giraron y abrieron fuego en mi dirección. El coche que me protegía empezó a ser acribillado a balazos. Cada impacto era un cruel recordatorio de lo cerca que estaba de la muerte. Rodé al suelo, sintiendo el asfalto caliente quemarme el brazo, y busqué a tientas una nueva posición. Mi segundo disparo alcanzó a uno de los criminales, quien cayó al suelo con un grito ahogado. El otro dudó, y fue en ese momento que avancé, decidido a no dejar la ciudad al terror. Al acercarme, levantó el rifle y nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos no solo odio, sino también la certeza de que la noche apenas comenzaba, y fue en ese momento que me di cuenta, esos dos eran solo la punta del iceberg. Los otros 13 estaban dispersos por la ciudad, sembrando el miedo y el fuego. Guadalajara no durmió esa mañana, ardía, y yo estaba en medio del fuego. La primera explosión me alcanzó en la esquina de Calzada Independencia, un trueno metálico que hizo temblar la noche como si el concreto respirara. El autobús en llamas que había visto antes se convirtió en un horno abierto, crujiendo mientras el fuego devoraba las llantas. El humo se elevaba denso, un velo negro que raspaba la garganta y cegaba la distancia. Busqué la radio, pero solo oí ruido. Las frecuencias estaban saturadas de pánico. En Guadalajara, donde las mañanas suelen oler a tortillas y café, el aire ahora era gasolina cruda. La ciudad se estaba viendo empujada hacia su propio miedo. Me levanté la camisa hasta la nariz para filtrar el aire al acercarme a dos coches volcados. El calor me abofeteó la cara como una bofetada. Una familia se agazapó tras una farola. Una madre, un padre y una adolescente con una sudadera gris. A la chica le temblaban los ojos. Les dije que doblaran la esquina y entraran en un taller con la verja entreabierta. Corrieron, tropezando con cristales rotos, y regresé a la avenida consciente de que los 15 tiradores habían convertido el mapa en una macabra tabla de multiplicar. Necesitaba despejar la ruta de una ambulancia, necesitaba devolver la calle a quienes no tenían la culpa. Me detuve frente a una camioneta incendiada y la empujé con el hombro, sintiendo la pintura ampollada quemarme el uniforme. Nada se movió. Usé el gato de la cajuela de un sedán abandonado para crear un pasillo estrecho, lo suficientemente grande para un vehículo de rescate. Fue entonces cuando vi 3 siluetas en lo alto de un edificio de oficinas, sus rifles como malditas antenas contra el cielo anaranjado. Una de ellas me apuntó, me escondí detrás de un kiosco. Las balas roían la madera y escupían astillas que me perforaban el antebrazo como agujas. Contuve el dolor, no había forma de defenderme desde allí. Me arrastré hasta una farmacia saqueada, agarrando gasas, esparadrapo y un frasco de suero intravenoso que aún no me habían quitado. Mientras detenía la hemorragia, oí pasos apresurados. Una mujer entró arrastrando a un anciano en pijama. Tenía la pantorrilla morada, quizá rota. La ayudé a improvisar una férula con una regla y esparadrapo. La mujer preguntó dónde estaba la policía. Le dije que estaban allí, que estábamos dispersos y que sobrevivir requeriría silencio y paciencia. Fueron mentiras tan sinceras como pude. Asintió y desapareció con el anciano por una puerta lateral que daba a un patio. De vuelta en la calle, el zumbido de los helicópteros empezó a surcar el cielo, pero eran escasos y el sonido se perdía entre los incendios y las alarmas.
Necesitaba desalojar a los francotiradores del tejado. Entré en el edificio vecino, una tienda de móviles que olía a plástico derretido, y subí las escaleras con la pistola baja y la respiración contenida. En el segundo piso, dos sombras se movieron. Me detuve. Un gato se escabulló bajo la estantería. Suspiré, me reí sin humor y seguí subiendo, atento al crujido de los escalones. El tejado se abrió como un claro resplandeciente. Sentí el viento caliente lamerme la piel. Me tumbé detrás de un tanque de agua y apunté a las tres sombras del edificio de enfrente. No me habían visto. Calculé la distancia, calculé el retroceso y respiré hondo. El primer disparo impactó en la barandilla. El segundo le dio en el brazo al centinela derecho, quien dejó caer el rifle y gritó. Los otros dos se giraron, pero yo ya rodaba hacia la salida, bajando de rodillas los dos primeros tramos de escaleras, golpeándome el hombro contra la pared y sintiendo el hierro de la escalera clavarse en la palma de la mano. Las balas atravesaron la claraboya y cayeron como granizo sobre fragmentos de luz. El edificio crujió. Yo también. Abajo, las llamas se habían extendido a un taller mecánico. Una bombona de gas se deslizaba por el suelo, girando como un juguete del diablo, a punto de explotar. Grité para que todos los que estaban cerca retrocedieran. Un hombre con un delantal manchado de grasa apareció y, sin decir palabra, me ayudó a empujar la bombona hacia un callejón. El metal chirrió, se deslizó, casi se escapó, pero entró en el pasillo húmedo donde no se incendiaría. Me miró como si fuera un ser humano más intentando no morir. Era cierto. El coraje rara vez grita, casi susurra y sigue caminando. Un convoy de ambulancias tocó la bocina a lo lejos. El pasillo que había despejado podría haberles servido si alguien hubiera conducido. Subí al vehículo, encendí la sirena y comencé a maniobrar lentamente, apartando los escombros con el parachoques. Los escombros chamuscados volaban como polillas. Cuando aparecieron las primeras luces rojas, señalé con gestos amplios, casi un coreógrafo del desastre. Las ambulancias pasaban como barcos entre icebergs en llamas. La gente aplaudía discretamente desde las ventanas, un tímido alivio en medio de la ruina. Respiré hondo y dejé que el desgarro se quedara donde estaba, sin pudor. Necesitaba demostrarme a mí mismo que la calle podía volver a ser una calle. Entonces la radio despertó con una voz familiar. Era Miriam, una operadora que rara vez alzaba la voz. Dijo que uno de los 15 coordinaba los bloqueos desde el Mercado Libertad y que corría el rumor de que había rehenes dentro de una camioneta blanca. Esto reorganizó mi mapa mental. Si los cerebros de la operación estaban allí, cortarle la cabeza a ese hombre desplazaría al resto. Miré las llamas, las ambulancias, la avenida que ahora respiraba. Tenía que irme. Si me demoraba, la orden se consolidaría y el día amanecería aún más cruel. Tomé un desvío, donde el calor amainó y el asfalto ya no parecía una lámina. En el cruce con Javier Mina vi dos motos con las luces apagadas, escoltando una camioneta sin placas. Casi disparé, pero un vecino abrió la ventanilla y gritó que había niños en el asiento trasero. Corrí detrás de los coches detenidos, me acerqué a la parte trasera y miré hacia adentro. 3 caras pequeñas, ojos muy abiertos. El conductor de la camioneta miró por el retrovisor y esbozó una breve sonrisa, de esas que solo prometen dolor. Retrocedí. Con vidas como esta no se juega a la suerte. Tuve que confiar en la paciencia como arma. Al continuar, noté un patrón que hasta entonces no había percibido. Los bloqueos no eran aleatorios, formaban una L gigante, desviando el tráfico hacia un embudo cerca del mercado. La camioneta se incorporó a este flujo, como si entrara en una casa. Me detuve a una cuadra, bajé y sentí el corazón latir con fuerza en la garganta. El mercado ya había cerrado, pero la noche vibraba con murmullos y pasos apresurados. El olor cambió. Fruta rancia,
pescado viejo, humo tenue. Oí un llanto ahogado proveniente de un pasillo, y luego una voz metálica por el altavoz improvisado. Cruz, sabemos que estás ahí. El eco de esa voz metálica aún vibraba en mi pecho mientras me alejaba del Mercado Libertad. No podía avanzar sin saber la magnitud de la trampa. La ciudad entera parecía un laberinto diseñado por los 15 asesinos, cada rincón una jaula en potencia. Respiré hondo y decidí ganar tiempo. Caminé de regreso por Javier Mina, observando puertas cerradas, ventanas entreabiertas, ojos sospechosos tras las cortinas. Guadalajara, la misma ciudad que tantas veces había celebrado con mariachis y el olor a birria en las calles, ahora se escondía como un animal herido. De camino encontré una panadería con la puerta entreabierta. Entré despacio, con la pistola bajada, y vi a más de 20 personas apiñadas entre sacos de harina y estantes vacíos. El aire estaba impregnado de miedo, más denso que el olor a pan duro. Una mujer rezaba el rosario en silencio. Un joven intentaba calmar a su hermana pequeña, que temblaba, sosteniendo una muñeca sin brazos. Al verme, algunos retrocedieron, como si mi uniforme fuera más una amenaza que una protección. Levanté las manos y dije: «Soy Alejandro Cruz, de la Policía Federal. No estoy aquí para buscar a nadie, solo para asegurarme de que salgas con vida». Un hombre de bigote canoso respondió: «¿Vivo? Mire afuera, agente. Esto ya no es vida». Su voz denotaba más cansancio que ira. Me senté en el suelo junto a ellos para demostrarles que no intentaba imponer nada. Creía que si me veían como humano, tal vez me creerían. Les pregunté si habían visto algún movimiento sospechoso. Un joven dijo que las camionetas pasaban lentamente por la calle, como tiburones rodeando a su presa. Otro habló de disparos cerca de una iglesia a 3 cuadras de allí. Lo grabé todo en mi mente. Ofrecí acompañarlos a un estacionamiento subterráneo, pero dudaron. «Si nos vamos, nos convertirán en un objetivo», dijo la mujer del rosario. Sabía que tenía razón. Prometí volver cuando estuviera segura de que el pasillo estaba despejado. Mientras me alejaba, la mirada de la niña con la muñeca permaneció fija en mí. Era como si me pidiera que llevara su esperanza conmigo. Me dirigí a la iglesia antes mencionada. Las puertas de madera estaban rotas, y dentro había al menos 50 personas. Algunos yacían en las bancas. Otros se apoyaban en las paredes, intentando dormir a pesar de los disparos que resonaban a lo lejos. El sacerdote, sudoroso y con una sotana manchada de ceniza, me reconoció. «Oficial Cruz, Dios nos envió a alguien». Quería creerlo, pero sabía que Dios no había enviado más chalecos, ni munición extra, ni refuerzos. Solo yo, con mis dudas y cicatrices. Ayudé a montar pequeñas barricadas con bancos en las ventanas para evitar que los disparos perdidos alcanzaran a los que estaban dentro. Repartí botellas de agua y di instrucciones básicas. Silencio, apagar las luces, no salir hasta que yo regresara. El sacerdote me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Simplemente asentí. No era un momento de heroísmo, era de supervivencia. Al salir, noté que la calle estaba más tranquila. El silencio de la madrugada no era paz, era preparación. Caminé hasta una esquina y vi 2 coches aparcados al otro lado de la calle, bloqueando la avenida. No se veía a nadie, pero sabía que eran trampas. Giré por una calle lateral y encontré otro refugio improvisado, un aparcamiento subterráneo. Los hombres apilaban neumáticos en la entrada. Las mujeres llevaban a sus hijos envueltos en mantas. El miedo se había transformado en esfuerzo colectivo. Al verme, algunos preguntaron por noticias. ¿Ya arrestaron a los hombres? No pude responder. Simplemente dije que estábamos peleando. Entonces la radio volvió a sonar, esta vez con claridad. «Cruz, habla Ramírez. Tengo 2 unidades atrapadas cerca del hospital civil. Hay rehenes. Te necesito». Su voz temblaba, pero estaba viva.
Decidí que el estacionamiento subterráneo era el lugar más seguro para esas familias y les indiqué que se quedaran allí hasta el amanecer. Un hombre me preguntó si regresaría. Respondí, mientras tenga aliento, lo haré. Y me fui. De camino al hospital vi Guadalajara desprovista de música, sin barra libre, sin serenatas, solo el destello de las hogueras. Pensé en mi hija, que estudiaba en otra ciudad. Imaginé cómo se sentiría si estuviera aquí. El recuerdo me dio fuerzas para apurar el paso. Al llegar al hospital, encontré a Ramírez tras una pared. Tenía la cara cubierta de hollín. Están dentro, Cruz. 5 hombres armados, rehenes dispersos, no sabemos cuántos. Lo miré, luego a la fachada destrozada, de donde salían gritos ahogados. El dilema me golpeó como un puñal, entrar y arriesgar vidas inocentes o esperar refuerzos que quizá nunca lleguen. Respiré hondo. Le dije a Ramírez, si entramos, necesitamos silencio y sorpresa, nada de heroicidades. Cada vida aquí pesa más que la nuestra. Asintió, con la mirada firme a pesar del miedo. Nos acercamos a la puerta principal, iluminada por llamas lejanas. El sonido de pasos resonó en el interior. Podía oler sudor y pólvora. Mi corazón latía al ritmo de mis pasos, y entonces una sombra apareció en la entrada, sosteniendo a un niño como escudo. El tiempo se congeló. El niño en brazos del criminal parecía más ligero que el rifle que sostenía el escudo humano. Sus ojos eran pozos de miedo, y sus gritos ahogados resonaban contra las paredes destrozadas del hospital. Tras él se movían sombras. Había al menos 4 hombres armados, cada uno en un punto estratégico. Ramírez y yo nos miramos. Sabíamos que cualquier paso en falso costaría vidas inocentes. El amanecer ya se arrastraba, pero el calor era implacable. El sudor me corría por la cara, mezclándose con el polvo y el sabor metálico del miedo. Respiré hondo y grité, «¡Suelta al niño! ¡No tienes que hacer esto!». La respuesta fue un disparo contra la pared, con chispas saltando como serpientes. El sonido rebotó por los pasillos, silenciando cualquier esperanza de diálogo inmediato. Ramírez me agarró del brazo. «Si avanzamos, disparará». Lo sabía, pero él también sabía que esperar refuerzos significaba darles tiempo a los 15 para ampliar el asedio. Miré al niño y recordé a la chica de la panadería, con la muñeca rota en la mano. Pensé en cuántas infancias habían sido robadas por hombres que confundían poder con crueldad. No podía permitir otra. Decidimos avanzar por el lateral. Las ventanas del hospital estaban rotas. Los cristales rotos en el suelo reflejaban la luz roja de los incendios del exterior. Subimos por una escalera de emergencia y entramos en un pasillo oscuro, donde el olor a éter mezclado con pólvora nos llenaba los pulmones como veneno. Cada paso era como una condena. Mantuve el arma apuntando al frente, con los oídos aguzando el oído para respirar. De repente, una puerta se abrió de golpe. Apareció un hombre armado, con los ojos desorbitados por la adrenalina. Disparé antes de que pudiera levantar el rifle. La explosión le explotó en los oídos y cayó como un saco, derramando bandejas de metal. El ruido delató nuestra posición. Se oyeron gritos. La cacería había comenzado. Ramírez se colocó detrás de una columna cubriendo mi avance. Entramos en una habitación iluminada por una lámpara parpadeante. 3 rehenes estaban atados. 2 enfermeras y una mujer canosa. Pedí silencio y corté las ataduras con el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Corran al pasillo norte, hay una salida segura». Susurré. Obedecieron, con los pies descalzos golpeando el suelo frío. Un segundo después, una ráfaga atravesó la delgada pared, destrozando el cristal y cubriéndonos de polvo. Caímos al suelo, amartillando las armas. El enemigo sabía dónde estábamos. Teníamos que salir antes de que nos rodearan. Nos arrastramos hacia otra habitación. Allí encontré una ventana que daba al patio interior. Calenté el cañón de la pistola y lo presioné contra el cristal hasta que se quebró.
Empujé con el codo y me hice espacio para pasar. El viento de la mañana me golpeó la cara, trayendo alivio y peligro a la vez. Al otro lado, vi a dos hombres armados apostados detrás de una ambulancia. Hablaban en voz alta, seguros de dominar el terreno. Me escondí detrás de una camilla volcada y observé. El de la derecha estaba distraído, jugueteando con el cargador. Apunté con calma, respiré hondo y disparé. Cayó. El otro se giró alarmado, y Ramírez aprovechó para disparar. El silencio que siguió fue denso, como si la ciudad hubiera contenido la respiración. Pero lo peor estaba por venir. Un grito resonó en el aire. «¡Tienen dos! ¡Acabemos con ellos!». Pasos pesados resonaron en el patio. Al menos 3 más se dirigían hacia nosotros. Nos posicionamos detrás de un coche incendiado, con las armas preparadas. El enfrentamiento era inevitable. Aparecieron de repente siluetas negras contra el resplandor del fuego. El intercambio de disparos fue inmediato, agudo. Cada disparo iluminaba rostros de odio y desesperación. Sentí el impacto de una bala en el metal a mi lado, la metralla clavándose en la piel de mi mano. La sangre fluía, pero me mantuve firme. Uno de ellos corrió hacia adelante gritando y cayó tras mi disparo certero. El segundo retrocedió, disparando a ciegas. Ramírez aprovechó y lo derribó. El tercero huyó al hospital, desapareciendo entre las sombras. El silencio regresó, pero era un silencio frágil, lleno de amenazas ocultas. Miré a Ramírez, que respiraba con dificultad, con la cara cubierta de hollín y sudor. «Solo fue el primer enfrentamiento», dije. Asintió, con la mirada perdida, sabiendo que tenía razón. Entonces, desde dentro del hospital, oímos un sonido que nos heló la sangre. El llanto de varios niños, no solo de uno. Y poco después, la voz metálica de nuevo, resonando por los pasillos. «Dios mío, te llevaste a 3 de mis hombres. Ahora tengo 10 hijos. La ciudad es mi tablero y tú acabas de mover la primera pieza». Mi corazón latía con fuerza. El juego de terror acababa de comenzar. El llanto de esos niños resonó en mi interior como martillazos. 10 rehenes, 10 inocentes, y al otro lado, un hombre que conocía cada calle de Guadalajara como si hubiera dibujado el mapa. Sabía que mis próximos pasos definirían no solo mi supervivencia, sino el alma de aquel amanecer. La ciudad estaba sitiada. Las avenidas principales estaban bloqueadas, los hospitales en alerta, los negocios paralizados. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad como un rayo, pero eran como luciérnagas en una oscuridad mucho mayor. Ramírez y yo estábamos en el patio del hospital, protegidos por un coche incendiado. El silencio tras el tiroteo fue casi peor que los disparos. Cada sombra parecía acechar, cada crujido nos recordaba que nos perseguían. Miré a Ramírez. Solo tenía 30 años, pero sus ojos ya reflejaban el peso de alguien que había envejecido en pocas horas. «Tienen la sartén por el mango, Cruz», dijo. Lo sabía, pero también sabía que el miedo es un arma poderosa, tanto para nosotros como para ellos. La ciudad es un tablero de ajedrez, Ramírez. Si tienen las piezas, tenemos que cambiar las reglas del juego. Caminamos por los pasillos destruidos, con cuidado en cada paso. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos y el olor a humo nos impregnaba la piel. Pasamos por una habitación donde aún había sangre fresca en el suelo. Un carro de emergencias volcado, con jeringas esparcidas por todas partes. Pensé en cuántas vidas se habían perdido allí sin que se registrara siquiera un nombre. Afuera, en la calle, la escena era aún más apocalíptica. Coches incendiados iluminaban las fachadas de los edificios. Vi a una familia cruzando la calle corriendo. El padre cargaba a una niña pequeña y la madre arrastraba una maleta vieja. Desaparecieron por un callejón antes de que pudiera ofrecerles ayuda. La ciudad se había convertido en un laberinto de supervivencia individual. De repente, oímos voces en la radio. Era una transmisión de los propios criminales.
Habían hackeado la frecuencia policial. Cruz, sabemos dónde estás. No saldrás vivo de esta. Entrégate y dejaremos ir a los inocentes. Miré a Ramírez y apagué la radio. Quieren desestabilizarnos. No podemos caer en su trampa. Pero la verdad es que esas palabras seguían martilleándome la cabeza. Caminamos hasta un edificio comercial abandonado para tener una mejor vista. Subimos las escaleras en silencio, cada escalón crujiendo como una advertencia. Desde el cuarto piso podía ver parte de la ciudad. El mercado estaba rodeado de camionetas sin distintivos, con el motor en marcha y las luces apagadas. Se movían sombras, portando armas pesadas. No eran solo 15, había más hombres de apoyo, dispersos como hormigas, alrededor de un azucarero. Los 15 eran la cara visible, pero la estructura era más grande. Mientras observábamos, una explosión sacudió el barrio vecino. El cielo se tiñó de naranja. Ramírez murmuró: «Están sembrando el terror para dividir las fuerzas». Tenía razón. Cada incendio era una llamada a la distracción. Sabía que no podíamos estar en todas partes, pero también sabía que si dejábamos que el miedo triunfara, toda la ciudad se rendiría. Salimos de nuevo. En la calle me encontré con una mujer que arrastraba una maleta con ruedas, sola, en medio del caos. Me detuve a su lado. «¿Necesitas ayuda?». Me miró con lágrimas en los ojos. «Mis nietos están atrapados en la escuela. Cerraron las puertas, pero sé que los hombres están cerca. Solo quería llegar a ellos». Le apreté el hombro. «Te prometo que los volverás a ver. Ahora, baja por esa calle. Hay un estacionamiento subterráneo seguro». Asintió y se fue, pero sus palabras me quedaron grabadas. Las promesas en la guerra son armas de doble filo. A veces salvan, a veces pesan para siempre. Cuando me volví hacia Ramírez, vi algo que me dejó paralizado. En el tejado de un edificio al fondo, ondeaba una bandera improvisada. Era una tela roja, una señal que usaban los cárteles para marcar su territorio en tales operativos. Solo significaba una cosa: anunciaban que Guadalajara ya no pertenecía al pueblo, sino a ellos. Sentí que la ira crecía. La ciudad que me había visto crecer, que había albergado mis sueños y mi dolor, estaba siendo secuestrada ante mis ojos. Pero junto con la ira surgió la pregunta: ¿cuánto valía la pena sacrificar vidas para defender una bandera invisible llamada orden? ¿Cuántos inocentes pagarían el precio de mi deber? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, disparos rompieron el silencio. Varios. Venían de diferentes direcciones. Ramírez y yo corrimos al tejado de una tienda de ropa y vimos 3 camionetas acercándose en formación, como en un desfile de guerra. Hombres armados en la parte trasera de las camionetas disparaban contra fachadas, farolas, cualquier cosa que representara vida. Mi corazón se aceleró. El primer enfrentamiento había sido solo una advertencia. Ahora, la noche revelaba su verdadera cara. No se trataba de un ataque aislado. Era un asedio planificado, un mensaje para todo el país. Miré a Ramírez y le dije: «Estamos en el ojo del huracán. O resistimos ahora, o Guadalajara se ahoga». Amartilló el arma sin dudarlo. «Entonces, que amanezca». Y fue en ese momento que vi, entre los disparos y las llamas, algo que me dejó aún más helado. Uno de los delincuentes bajó de la camioneta cargando a un niño en hombros, como un trofeo en medio de la avenida. La noche se había convertido en una pesadilla sin retorno. La imagen de ese criminal cargando a un niño a hombros me persiguió durante varias cuadras. Ramírez y yo corrimos tras las camionetas que sembraban el terror en las avenidas, pero pronto nos dimos cuenta de que su estrategia no era solo destruir, sino humillar, demostrar poder, obligarnos a cargar con la impotencia. La radio volvió a sonar. Una voz urgente ordenó: «Cruz, retrocede al punto de encuentro en Colón. Vienen refuerzos». Al principio me pareció un alivio, pero algo me inquietaba. Nadie más que Ramírez y yo sabía que estábamos en ese sector de la ciudad.
¿Cómo había llegado esa orden con tanta precisión? Ignoré mis dudas por un momento y seguí adelante. La calle Colón estaba inquietantemente silenciosa, como si la ciudad hubiera contenido la respiración. Nos metimos en un callejón lateral para evitar el fuego cruzado, pero el silencio se rompió con el sonido de motores. 3 camionetas aparecieron de repente, rodeando la salida. Hombres armados saltaron con las armas en la mano. ¡Emboscada!, grité. Corrimos detrás de un contenedor y las balas llovieron sobre el metal. El ruido era ensordecedor. Cada impacto vibraba en nuestros pechos como un martillazo. Respondimos con ráfagas cortas, pero las probabilidades eran muy altas. Sabían dónde estaríamos, sabían el momento exacto. Fue entonces cuando me di cuenta. Alguien dentro de la corporación les estaba revelando nuestras posiciones a los asesinos. No había otra explicación. Un traidor andaba entre nosotros. Ramírez me miró con los ojos abiertos. ¿Cómo lo supieron? No quise responder, pero la respuesta ya estaba escrita en el aire. Disparé a uno de los hombres que intentó avanzar y cayó. Aprovechamos el hueco para correr hacia un edificio abandonado. Entramos, respirando con dificultad, y subimos las escaleras rotas hasta el 2.º piso. Desde arriba podíamos verlos moverse. Rodeaban toda la manzana. Tomé la radio y llamé al mando. «Habla Cruz. Estamos atrapados en Colón. Solicito refuerzos». El silencio fue la respuesta. Tras unos segundos, una voz desconocida se escuchó en la frecuencia. «Es inútil, Cruz. Ya sabemos cada paso que das». Tiré la radio contra la pared, sintiendo la furia arder. Ramírez me agarró del brazo. «Están escuchando todo. Alguien está filtrando la información». Asentí. «Sí, y tenemos que averiguar quién es antes de que toda la ciudad pague por ello». La oscuridad del edificio solo se rompía con la luz de las hogueras que provenían de la calle. El calor hacía que el aire fuera pesado y difícil de respirar. Afuera, los asesinos gritaban órdenes, disparando al aire como si se tratara de un carnaval de la muerte. De repente oímos un ruido abajo, pasos lentos y pausados. Alguien había entrado. Me agaché y apunté a las escaleras. Apareció una sombra. «Soy yo, Maldonado». Reconocí el rostro de un policía estatal con el que me había cruzado en operativos anteriores. Estaba sudoroso y nervioso, pero parte de su expresión decía la verdad. «Me vengo a ayudar. Sé que estás acorralado». Había algo en su tono que no me convencía. ¿Cómo nos había encontrado justo donde nos escondíamos? Por un instante, todo cobró sentido. El traidor no era una voz lejana, sino un rostro familiar. «¿Quién te envió aquí, Maldonado?», pregunté. Dudó, apartando la mirada. «Recibí órdenes por radio». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Ramírez dio un paso atrás, dándose cuenta de lo mismo que yo. Levanté mi arma. «Traicionaste nuestra posición, ¿verdad?». Maldonado levantó las manos. «Cruz, no lo entiendes. Tienen a mi familia. No tuve opción». Se le quebró la voz, pero le temblaban terriblemente las manos. Me di cuenta de que decía la verdad, y al mismo tiempo ocultaba otra. La traición huele. El olor a sudor frío, a miedo mezclado con mentiras. Podía olerlo. «¿Cuántas veces les advertiste, Maldonado? ¿Detrás de cuántas emboscadas te metiste?». No respondió. Los disparos afuera cesaron de repente, como si esperaran una señal suya. El silencio pesaba mucho. Maldonado respiró hondo y dijo: «Me ordenaron traerte vivo. Quieren negociar. Yo ya no puedo más». Bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que pudiera responder, Ramírez se apretó la sien con el cañón de su arma. «Un traidor merece una bala, Cruz». Mi mente daba vueltas. Sabía que si eliminábamos a Maldonado, les cortaríamos el paso a los criminales. Pero también sabía que él podría ser el único puente para rescatar a los rehenes. El dilema me abrumó.
Afuera, la ciudad ardía, y dentro de ese edificio oscuro, 3 hombres compartían el peso de una guerra. Miré a Maldonado, luego a Ramírez. Mi voz sonaba grave. Si vive, tenemos una oportunidad. Si muere, solo queda sangre. Ramírez me miró con incredulidad, pero no bajó el arma. Maldonado lloró, murmurando el nombre de su esposa. Fue entonces cuando un sonido metálico rompió la tensión, granadas cayendo afuera, rodando hacia el edificio. El mundo explotó en luz y humo. La explosión me arrojó contra la pared y el impacto me dejó sin aire. Me zumbaban los oídos como si el mundo se hubiera convertido en un cascarón vacío. Ramírez me jaló del brazo. Maldonado se tambaleaba detrás, tosiendo sangre mezclada con polvo. Bajamos corriendo las escaleras antes de que todo el edificio se derrumbara. Cada paso era un fuego en mis rodillas, cada respiración una lucha contra el sabor a hierro en mi boca. Afuera, el amanecer de Guadalajara seguía abrasador. Autos quemados iluminaban el cielo con llamas anaranjadas y las sirenas lejanas se mezclaban con los gritos. Corrimos por un callejón estrecho hasta llegar a un estacionamiento abandonado. Allí, por un instante, regresó el silencio. Solo podía oír los latidos de mi corazón. «Nos persiguen como perros», dijo Ramírez jadeante. Maldonado se apoyó en la pared con los ojos enrojecidos. «No quería traicionarte. Amenazaron a mi hija». Su voz era un hilo de desesperación. No respondí. Solo sabía que la línea entre víctima y cómplice es muy fina cuando está en juego la familia. Bajamos por una calle lateral. Fue entonces cuando vimos la camioneta blanca estacionada con las puertas abiertas. El motor aún estaba caliente. El olor a gasolina mezclado con sudor fresco me indicó que alguien acababa de salir. Me acerqué lentamente, pistola en mano. Oí un sonido débil y apagado proveniente del interior. Abrí la puerta trasera. Allí estaba, un niño de no más de 9 años, con las muñecas y los tobillos vendados, y una mordaza improvisada cubriéndole la boca. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban un miedo indescriptible. Sentí una opresión en el pecho. Recordé al instante al chico de la farmacia, agarrándome la manga y preguntándome si volvería. La vida parecía exigirme promesas a cada paso. Corté las ataduras con el cuchillo, quité la mordaza y el chico rompió a llorar en silencio, aferrándose a mi cuello con fuerza. «¿Cómo te llamas, campeón?», pregunté intentando sonreír. «Emilio», murmuró. «Mataron a mi tío». Ramírez tragó saliva con dificultad. Maldonado apartó la mirada, avergonzado. Abracé al niño con cuidado. «Ahora estás conmigo, Emilio, y te llevaré a casa. Te lo prometo». Promesas, otra vez. Pero conocía su peso. Cada palabra era un pacto con algo más grande que yo. De repente oímos pasos. 3 hombres armados aparecieron al final del callejón apuntando con sus fusiles. Nos habían visto con el chico. Uno de ellos gritó: «¡Suelta al chico, Cruz!». El nombre pronunciado con tanta seguridad confirmó mis sospechas. Había ojos dentro de la policía vigilando cada movimiento. Me agaché detrás de la camioneta, jalando a Emilio conmigo. Ramírez y Maldonado abrieron fuego. El intercambio de disparos sacudió el callejón. El ruido era ensordecedor. Cada disparo iluminaba los rostros de rabia. Me protegí con el cuerpo, sintiendo el calor de las balas rebotando en el metal. Logré apuntar y abatir al primer atacante. El segundo se retiró, gritando órdenes. El tercero lanzó una botella con un paño encendido, una bomba casera. El camión se incendió de inmediato, escupiendo llamas. Tomé a Emilio en brazos y corrí al otro lado, con el calor abrasándome la espalda. Ramírez mantuvo la línea de fuego hasta que los hombres se retiraron. Cuando el fuego se apagó, volvió el silencio. Pero ahora teníamos un rehén inesperado. Un chico que no había sido parte del plan, pero que se había convertido en el centro de mi lucha. Nos detuvimos en un edificio en ruinas para recuperar el aliento. Emilio temblaba, aferrándose a mi brazo.
¿Volverán?, preguntó. Quise decir que no, pero no podía mentir. Quizás, pero mientras yo viva, nadie te volverá a llevar. Maldonado se arrodilló frente a él. Lo siento, muchacho. Era por mi hija. Nunca quise que los niños sufrieran. Emilio lo miró con una mezcla de miedo y rabia. No respondió. Yo tampoco. El perdón no nace por capricho. Necesitábamos sacar al niño de la zona de peligro, pero toda la ciudad era una zona de peligro. Recordé el estacionamiento subterráneo donde se escondían decenas de familias. Si llegábamos allí, Emilio tendría compañía y protección. Pero el camino era largo y estaba lleno de obstáculos. Mientras planeábamos nuestra ruta, la radio que creía destruida volvió a sonar. Una voz grave resonó. «Cruz, sabemos lo del chico. Si quieres que sobreviva, entrégate en el Mercado Libertad. Solo, 1 hora. Si no, empezaremos a ejecutar a los rehenes». Se me heló la sangre. Ya sabían de Emilio. Era como si cada paso se reflejara en un espejo invisible. Miré a Ramírez. Negó con la cabeza. «Es una trampa», murmuró Maldonado. «Cumplen sus promesas y matan sin dudarlo». Agarré a Emilio por los hombros. Sus ojos me escrutaron buscando una respuesta que quizá no tenía. Era policía, pero también hombre. Era soldado, pero también padre. Y, frente a ese chico, el uniforme no parecía más que una tela que ocultaba mis dudas. Respiré hondo. Le dije a Ramírez, «No puedo abandonar a este chico, pero tampoco puedo entregarles toda la ciudad». Él respondió con firmeza, «Entonces debemos engañar al enemigo, no obedecerle». Miré el cielo oscuro de Guadalajara, el humo que parecía oscurecer las estrellas. Consideré la línea entre el coraje y el suicidio, entre el deber y la compasión, y en ese momento lo comprendí. Emilio no era solo un rehén, era el símbolo de todos los inocentes atrapados esa noche. Tendría que arriesgarlo todo para salvarlo. Me llamo Alejandro Cruz, y al caer la noche sobre Guadalajara, me di cuenta de que la justicia exigía un precio que quizá no estaría dispuesto a pagar. Me dieron 1 hora, entregar a Emilio a cambio de la liberación de los rehenes y la oportunidad de capturar al cerebro detrás de la operación. En el mapa mental que dibujé en segundos, sabía que cada uno de mis movimientos sería vigilado, que cualquier mentira se pagaría con sangre. Ramírez quería usar un plan de distracción, fingir la entrega, seguir el convoy y en el momento oportuno rodear al líder. Era arriesgado, pero ofrecía la posibilidad de salvar a Emilio sin sacrificarlo. Maldonado me pidió que no confiara demasiado en él. Su mirada imploraba perdón y también pedía protección para su hija. Vi sinceridad y miedo en la misma expresión. Decidí aceptar el plan de Ramírez, pero con reglas claras. Comunicación por señales, 2 puntos de corte y la libertad de abortar la misión si veía un riesgo real para el niño. En la plaza acordada, el ambiente parecía demasiado neutral. La gente jugueteaba con sus celulares, los vendedores empujaban carritos, todo a mi alrededor era banal, como si una ola invisible hubiera anestesiado el pánico. Vi la camioneta sin distintivos acercándose lentamente, escoltada por 2 motocicletas. El corazón me latía con fuerza y mi mente se debatía entre la técnica y la emoción. Mantuve la calma y seguí el plan al pie de la letra. Le entregué el coche de alquiler a un aliado, un viejo conocido, quien se encargaría de llevar a Emilio al lugar acordado. No yo. Yo era el cebo. El convoy se acercaba. Vi el coche con las luces apagadas, oscuro como un animal nocturno. Mi viejo aliado subió y el niño fue colocado cuidadosamente en el asiento trasero. Lo seguí un rato, con 2 motos detrás. El plan era simple, una luz intermitente, seguida de un avance coordinado para rodear al líder. La adrenalina era una fuerza impulsora que me impedía pensar en nada más. Al dar la señal, todo se puso en marcha. Las motocicletas aceleraron.
Mi contacto activó una señal que bloqueaba la calle, y hombres emergieron de portales y callejones como si fueran llamados por un silbido. Fue entonces cuando me di cuenta de la trampa. En lugar de rodear al líder, nos estábamos acercando a nuestra propia ruta de escape. La calle, que debería habernos dado ventaja, estaba llena de hombres con chalecos antibalas, algunos con placas falsas. El viejo aliado fue emboscado segundos después de meter a Emilio en el coche. Oí disparos, gritos, y vi abrirse la puerta trasera del vehículo. Emilio se aferró al anciano y sus ojos se encontraron con los míos, suplicando sin palabras. Sin pensarlo, corrí. La calle se convirtió en un corredor de pólvora. Apareció el líder, alto, con un abrigo oscuro y una sonrisa que no quería ser sonrisa. Me señaló y la voz del público resonó. «Cruz, elegiste mal». Soldados falsos lo rodeaban, y el convoy que creía seguir estaba formado por traidores disfrazados. Mi viejo aliado yacía en el suelo, respirando con dificultad. Emilio lloró. Mi mundo se encogió. El líder se acercó con paso tranquilo, como si fuera un juez, inspeccionando a los condenados. «Entregar al chico es entregar la ciudad», dijo en voz baja. «Puedes elegir salvar a uno o salvar a muchos». Me dolía el pecho. Pensé en mi hija, en cada rostro que había visto esa noche. Pensé en el sacerdote, en la señora de la panadería, en las familias clandestinas. La respuesta parecía cruel de cualquier manera. Respiré hondo y le dije al líder que aceptaría el trato, pero era mentira. Mi plan ahora era diferente. Usar la aparente rendición para rodear al enemigo, descubrir el núcleo y, si era necesario, destruir la operación desde dentro. Accedieron. Subieron a Emilio a una ambulancia improvisada y me ordenaron subir. Mi viejo aliado me miró con ojos que imploraban perdón. Murmuré que lo llevaría en mi corazón. Subí. La puerta se cerró. La sirena aulló silenciosamente. Ante mí, el líder entró con rostro impasible. Comenzó el juego de miradas. Debía aparentar sumisión sin dejar de observar cada detalle de los rostros, las radios, las fisonomías. En la esquina donde estaba sentado, vi una radio con una frecuencia abierta y a un hombre monitoreando las señales. Era el centro de comunicaciones. Si lo destruía, comprometería su coordinación. Si no, perdería la oportunidad de arrestar a los demás. En cuanto los demás hombres se relajaron, agarré una llave inglesa escondida en la caja de herramientas junto al banco y le di un golpe seco a la radio. El sonido fue como una cuchilla que cortaba el silencio. La confusión se abrió. Ramírez y Maldonado, afuera de la ambulancia, comenzaron el ataque. Disparos, gritos, la escolta traidora retrocediendo. El líder intentó defenderse, pero yo ya estaba de pie, con el corazón latiendo con fuerza y la mano firme. Cuando se calmó el polvo, había hombres esposados, radios rotos y el líder atado al volante. Emilio lloró. Cuando la sirena silenciosa se apagó y el polvo se asentó, comprendí que la ciudad nos había dado una oportunidad. No una victoria, jamás. Solo una oportunidad incipiente como un hueso en la tierra. Emilio me sujetó la mano con fuerza, como si mi palma fuera un puerto. Lo miré y sentí cada fibra de mi ser transformada en una promesa. Promesas que había hecho y que debía cumplir. El líder estaba esposado al volante, con la mirada vacía de quien había perdido más que un plan. Había perdido la sensación de impunidad. Ramírez le daba cobertura. Maldonado observaba con la mirada perdida. Muchos de los que habíamos capturado eran traidores disfrazados de policías, placas falsas, esparcidas por el asfalto como hojas en un otoño enfermizo. La policía de verdad comenzaba a llegar, con refuerzos y un brazo imparcial que tanto necesitaba. La mañana aún no había amanecido, pero el cielo ya tenía un gris diferente, menos sofocante. No era momento de celebrar. Cada hombre que eliminábamos del mapa era una factura menos, pero también una pregunta más. ¿Quién coordinaba la operación mayor?
El plan que había usado a 15 hombres como marionetas. Aún faltaba una cabeza, un cerebro que pudiera empezarlo todo de nuevo. Y sabía que capturar al líder allí era importante, pero ese podría ser solo un cuerpo reemplazable. La verdadera batalla siempre está en las redes, en las proporciones de poder que se reproducen cuando crees haber ganado. Ordené una investigación forense y acordoné la zona. La prensa ya empezaba a rodear la manzana, con sirenas y destellos como cortes de película. Vi la ciudad acercarse con cautela, con curiosidad. Ojos que ansiaban saber si había terminado. Algunos aplaudieron tímidamente, otros lloraron. No había alegría pura allí, solo un alivio agridulce. Caminé entre los escombros y los cuerpos, cada paso marcado por el sonido de un recuerdo. Nos informaron que 13 de los 15 habían sido arrestados esa mañana. 2 más habían escapado. Dos rostros que aún podían abrir frentes. Era como si estuviéramos arrancando maleza y solo quedaran 7 semillas en la tierra. Aún así, la caída de los 15 demostró que la ciudad había contraatacado y que nosotros, aunque heridos, éramos capaces de contraatacar. En el campamento improvisado del comando, una mesa cubierta de mapas y fotos temblaba bajo mis manos. Ramírez trazó líneas con un marcador rojo. Intentaron una toma relámpago, pero su comunicación segura falló. El fracaso fue nuestra ventaja. Miré la foto del líder, el mismo rostro sereno, la misma sonrisa que había visto de cerca. Y pensé en el precio del poder. Personas que se convierten en monstruos porque creen que la violencia los legitima. Maldonado retrocedió, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Su traición había sido un puñal doloroso, pero también un reflejo de cuánto corroe el miedo. Le pregunté sin esperar ninguna pamplona. ¿Está bien tu hija? No respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era como un trozo de papel rasgado. Están vivos, pagaron, pero me pidieron más que información. Pidieron un compromiso. El silencio que siguió fue una advertencia. Las grandes redes exigían contratos sucios. Colocamos a los detenidos en vehículos separados. El líder caminaba entre los oficiales esposado, con la cabeza en alto, como si desafiar al mundo fuera una forma de valentía incomprendida. Recordé a los niños, al niño atrapado en la camioneta, los gritos. Pensé en cuántos padres contarían historias de esa noche a sus hijos que crecerían con miedo. El deber público es una factura pagada a plazos, y los plazos conllevan intereses de sangre. Las investigaciones comenzaron a abrir puertas. Uno de los detenidos, con los ojos abiertos y la voz temblorosa, ofreció información horas después. Habló de pagos realizados a través de cuentas que pasaban por blanqueadores de dinero en ciudades del norte, de rutas cerradas por camiones que transportaban carga legítima, de políticos que recibían amenazas frías a cambio de silencio. Cada nombre revelado era una herida que requería sutura burocrática. Era fácil arrestar a los criminales. Lo complicado era desmantelar la colusión que los protegía. La prensa empezó a batir récords de audiencia, imágenes de enfrentamientos, entrevistas emotivas con supervivientes, mesas redondas que prometían explicaciones fáciles, pero a la verdad no le gustan los titulares, le gusta la paciencia. Sabía que la caída de los 15 era un acto importante, pero también una cortina que ocultaba más de lo que revelaba. Por la tarde visité el hospital donde atendían a los niños. Emilio dormía con una venda en la cabeza, pálido y con una sonrisa débil al notar mi presencia. La enfermera me dio las gracias con un simple gesto. Miré a mi alrededor. Otras madres sostenían a sus hijos, algunas aún temblando. La ciudad se reconstruía poco a poco. Me senté en una silla y dejé que el peso cayera. La adrenalina había dado paso a la pesada fatiga que me atravesaba los huesos. Recibí una llamada discreta del departamento financiero de la policía.
Se había rastreado una transferencia sospechosa, con ruta directa a una dirección que, casualmente, era una bodega en el municipio vecino. La captura física de los 15 hombres había sido solo una parte. Si seguíamos el dinero, quizás daríamos con el cerebro. Ramírez trazó una ruta. Maldonado, de pie cerca, miraba el mapa con ojos que parecían buscar la redención. Ordené que se preparara un asalto nocturno al almacén. Caía la noche otra vez y sabía que esta guerra no tenía fecha de fin. Mientras organizaban los planes y los vehículos, sentí un nudo en la garganta. Había algo más inquietante que la logística. La sensación de que alguien muy arriba, bien escondido, nos vigilaba y se adelantaba un paso. Al salir del campamento para caminar entre las ruinas, me encontré con el anciano de la panadería que había salvado esa misma noche. Me miró y dijo sin palabras: «Gracias, oficial. Mi nieta está viva». Su apretón de manos fue firme. Eso me bastó por un momento para permitirme suspirar. Pero el trabajo no espera. Al regresar al mando, Ramírez recibió un mensaje cifrado. Entrecerró los ojos. «Hay una fuga en la propia planta», murmuró. La frase cayó como un témpano. Alguien dentro del centro de poder seguía manipulando las líneas. Una mano invisible movía las piezas, quizá riéndose de nuestra prisa. Miré el horizonte donde el sol se ponía gris. La caída de los 15 había sido real, pero las raíces seguían firmes. La guerra por Guadalajara aún estaba lejos de terminar. Y mientras apagaba el cigarrillo que no había encendido, oí un crujido en la radio. Algo insignificante, un detalle, una pista que podría cambiarlo todo. Ramírez habló en voz baja, casi con incredulidad. No fueron la mente maestra final. Fue solo la punta del iceberg. Sentí una opresión en el pecho. Sabía que el capítulo de la noche estaba a punto de terminar, pero el libro aún tenía varias páginas en blanco y algunas olían a pólvora. El sol finalmente amaneció en Guadalajara. Tímidos rayos iluminaban las calles aún cubiertas de humo, revelando la anatomía de una ciudad herida. Carros calcinados, cristales esparcidos, fachadas destrozadas. Pero sobre todo, había silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio cansado de quienes sobrevivieron a una noche que parecía no tener fin. Estaba exhausto, sentía el cuerpo como plomo. Mi mente daba vueltas con imágenes que no quería soportar. Emilio atrapado en la camioneta, el líder esposado sonriendo, familias llorando, escondidos en panaderías e iglesias. Cada rostro era un recuerdo tatuado en la piel de mi alma. Ramírez caminaba a mi lado, con el uniforme roto y los ojos inyectados en sangre. Maldonado lo seguía, cabizbajo, como un fantasma de su propia elección. No había una sentencia inmediata por su traición, pero sabíamos que la justicia lo alcanzaría de alguna manera. Quizás no en los tribunales, sino en su conciencia, donde ninguna celda se abre. Guadalajara respiraba de nuevo, pero era un aliento frágil, y sabía que la caída de los 15 no significaba el fin, solo la revelación de que hay cabezas invisibles, más altas y protegidas, moviendo las piezas. Esta era la cicatriz más profunda, la certeza de que el mal no desaparece, solo cambia de forma. Cuando regresé al hospital, encontré a Emilio despierto. Sonrió débilmente y preguntó: ¿Ya terminó? Quise decirle que sí, que podía volver a jugar sin miedo, pero la verdad no cabe en promesas vacías. Le acaricié el pelo y le respondí: «Se acabó por hoy, campeón. Ahora necesitas descansar». Cerró los ojos, confiando en mí como si fuera más fuerte de lo que realmente era. Salí y caminé por las calles. La gente barría la ceniza de las aceras, los comerciantes recogían escombros, los niños observaban en silencio. Era la ciudad reconstruyéndose, paso a paso, porque la vida insiste en continuar incluso cuando la noche intenta extinguirla. Y fue en esta escena que me di cuenta. Guadalajara había cambiado para siempre, igual que yo.
Miré al cielo ahora despejado y pensé en mi padre, quien siempre decía: la justicia no es un destino, Alejandro, es un camino espinoso. Esa mañana lo comprendí mejor. La justicia no trae alivio inmediato, sino que exige valentía diaria. Y aquí estoy, ante ustedes, compartiendo esta historia. No para revivir el dolor, sino para recordarles que el miedo no puede ser más grande que la esperanza. Quiero preguntarles a ustedes, que han seguido todo este viaje, si estuvieran en mi lugar, ¿habrían elegido salvar a Emilio o capturar al líder a cualquier precio? ¿Hasta dónde llegarían para proteger a inocentes en una ciudad sumida en el caos? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber desde qué ciudad y país estás viendo, porque esto no es solo la cicatriz de Guadalajara, sino una cicatriz universal que puede cruzar fronteras. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con todos aquellos que necesitan entender que la violencia no es un espectáculo, sino una herida colectiva. Y prepárense, porque esta fue solo una etapa de mi vida. Me esperan otras batallas, y estaré aquí para decirles, no como un héroe, sino como testigo de que la valentía se compone de decisiones difíciles. Soy Alejandro Cruz, y esta fue la noche en que Guadalajara se convirtió en una película de terror.